Buenas tardes. Hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Se escucha muy bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho. Genial. Gracias. En honor al tiempo, vamos a partir. Vamos a dar estos 5 primeros minutos para que más gente se conecte. Ya vamos subiendo, vamos en 14 participantes. Estamos con Luis Ruiz, que está ya preparado. Así que vamos a partir. Bien, en nombre de la Sociedad Chilena de Ergonomía y Factores Humanos, les doy la bienvenida a este segundo webinar del ciclo Sochergo 2025. Em, Primero que todo voy a presentarme, mi nombre es Jorge Morales, soy miembro de la sociedad desde finales del año pasado, una muy reciente incorporación. Me han pedido poder ser el, el mediador de esta charla que se titula Innovación en la protección del trabajador, inteligencia artificial en la ergonomía, que será dictada por el ingeniero técnico industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, Luis Ruiz Olmos. Estuvimos conversando hace un par de días atrás con Luis, me comentaba que ha sido unos días bastante movidos, él viaja bastante, estuvo en México, en Buenos Aires, parece que comentabas, y ha estado, bueno, eh, dando su charla por varios lugares aquí en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Yo tuve la suerte de verlo también el año pasado en la Universidad de Chile, así que vamos a darle la bienvenida a Luis y escuchar lo que él nos viene a decir para luego poder, en una sesión un poquito más abierta, realizar las preguntas correspondientes y la idea es que se genere esta especie de diálogo, ¿cierto? Una suerte de espacio entre especialistas y otras personas que no sean especialistas, que quieran y tengan el interés de saber, de conocer un poco más, tanto de la economía como la aplicación de la inteligencia artificial en esta disciplina. Así que, bueno, Luis, te dejo el escenario para ti eh, cuando quieras. Pues muchas gracias. Gracias a nuestro Sochergo por esta nueva oportunidad para aprender de vosotros y de las experiencias y de las ideas y comentarios que recibamos. Y voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Jorge, cuando la veas que se comparte correctamente? Entiendo que sí, ¿verdad? Se está compartiendo pantalla, creo que la estáis viendo Todavía, correctamente. déjame ver. ¿Me dices? ¿Todavía no? Ahí sí, Luis, perdón. No, perfecto, muchas gracias. Bueno, realmente en este ratito de conversación me gustaría que en sí mismo una mera presentación, una exposición unidireccional, sí que me permitan que durante quizás una media hora pues exponga algunos desarrollos, algunos implantaciones que hemos estado tanto desarrollando desde el Instituto de Biomecánica de Valencia como recogido en multitud de charlas, congresos, seminarios y poder plasmarles una visión, si acaso general, de cómo se está utilizando la inteligencia artificial específicamente para la prevención de los trabajadores. No hablaremos pues de inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo de piezas, ni para la gestión documental, ni para la evaluación de toda una auditoría de empresa, como se están poniendo cada vez más en boga. Específicamente para la protección de los trabajadores y dentro de ese campo la ergonomía. Bueno, en primer lugar, unas líneas para presentar al IBV. Somos un centro tecnológico, no somos una empresa, somos un centro de investigación. Nuestro producto es el conocimiento y lo entregamos
del resto de los grupos participantes, bien vía productos, servicios, formación o, como es este caso, pues en las charlas donde afortunadamente aprendemos tanto como compartimos información. Bien, es el objetivo último, competitividad a través de la innovación para la protección de los trabajadores, protección de las personas en sí mismo. Esto quiere decir que no hacemos una investigación gratis, sino buscamos que sea una investigación aplicada y que permita dar resultados, tanto técnicos, tecnológicos, como, no nos engañemos, mejorar la cuenta de resultados de las empresas, considerando que eso repercute en un bienestar social y económico para la empresa, para la persona y para la sociedad en sí misma. En este caso vamos a centrarnos, como decimos, en la ergonomía. Y desde luego, considerando que estoy hablando con Sochergo, no voy a definir lo que es ergonomía. Sería como comentarle a Noé que coge un paraguas que parece que va a llover. Algo que se sobreentiende completamente. ¿De acuerdo? Si acaso mencionar la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que es el estudio del trabajo en relación con el entorno en el cual se lleva a cabo y sobre los que lo llevan a cabo, los trabajadores, para intentar generar una mayor eficiencia y evitar distintos problemas. Sería una aplicación de ergonomía. De nuevo nos aparece el concepto de eficiencia de producción, pero también aparece el concepto de protección y mejora de la salud. En este diagrama pueden encontrar ustedes, voy a mover la ventana donde aparecen los nombres, si me disculpan. En este diagrama pueden encontrar ustedes pues, la evolución de las investigaciones que hemos realizado en el Instituto de Biomecánica realmente en los últimos 30 años. Pero son ejemplo de cómo ha ido evolucionando la ergonomía para responder a la sociedad. Desgraciadamente, sí, un poquito más hacia atrás, pero ahora con la inteligencia artificial veremos al final cómo empezamos a ir un poquito más adelante. Y hemos ido un poquito más hacia atrás respondiendo a las necesidades de la sociedad, pues desde la implantación, la integración de la mujer en todo sector de puesto de trabajo, no en sectores esencialmente feminizados, y hemos descubierto que las herramientas, las máquinas, los EPIs, no hacían sino considerar a la mujer como un hombre pequeñito, cuando realmente tenemos características antropométricas, vestibulares, completamente distintas. Y tenemos que adaptar estos equipos, productos y máquinas a esas dos diferencias, generando, de hecho, una ventaja, una oportunidad comercial para aquellas empresas que se dediquen a adaptar y a ofrecer ese tipo de servicios. O la adaptación del trabajador mayor. Cada vez en los países industrializados vivimos más tiempo, pero eso nos va a obligar a estar trabajando más tiempo. Y un puesto de trabajo diseñado o con unas demandas que una persona de 20, 30, 40, 50 años es posible que realice sin mayor problema, a partir de los 55, 60 años, para un trabajador senior, ya esos puestos de trabajo van a requerir una adaptación. Sobre todo para considerar que actualmente laborales todavía son quizás un 30% de la masa laboral menor de los 50 a 55 años, pero en breve van a ser la mitad y eso va a presentar retos como pérdidas de jornadas laborales, pérdidas de productividad, etc. Es importante que lo adaptemos. O el teletrabajo, desgraciadamente, debido a la pandemia, donde de la noche a la mañana nos enviaron a trabajar a casa, que no es exactamente igual que el teletrabajo, y tuvimos que generar protocolos pues, para proteger al trabajador en ese ambiente propio, doméstico y no homogenizado como es el de una empresa.
Pero bien, centrémonos en la inteligencia artificial en sí misma. Inteligencia artificial que actualmente, bueno, está empezando a ser, o está empezando, no, está siendo absolutamente al alcance de todos los sectores gracias a la democratización de las tecnologías. Pero me permito una reflexión. Hace 15 años, la inteligencia artificial se consideraba un pathos, una amenaza. Nos iban a quitar el puesto de trabajo, ya no diría esclavizarnos, pero nos iba a quitar el puesto de trabajo, nos iba a convertirnos en una herramienta del sistema productivo. 5 años después de la pandemia, la inteligencia artificial aparentemente nos iba a convertir a todos en seres, mejores personas, ecosostenibles y saludables. Iba a ser todo una arca feliz. Y de 2 años a esta parte, la inteligencia artificial se ha convertido en un argumento de venta, en el nuevo Light, en el nuevo BIOS. Hay páginas web diseñadas por inteligencia artificial, gafas diseñadas por inteligencia artificial, asistentes virtuales para la atención telefónica o la atención al cliente diseñado por inteligencia artificial, y todo ello parece que sea un marchamo de calidad, cuando realmente no es ni más ni menos que una herramienta que puede ser bien o mal aplicada. No per se tener un producto diseñado o integrado en inteligencia artificial es mejor ni es peor, simplemente es, y veremos cómo se usa. La inteligencia artificial, una definición no del libro, sería que es un conjunto de algoritmos o de técnicas que pueden ser utilizadas para resolver problemas que nosotros hacemos intuitivamente. En este caso, sustituimos la palabra humano por la palabra técnico de evaluar sistemas, situaciones de riesgos que los humanos, los técnicos de evaluación, evaluamos de una manera intuitiva, pero que tienen que hacerlos los ordenadores de una manera que al no tener intuición es tremendamente difícil para ellos. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizando esa definición llamada algoritmo. Y un algoritmo no es sino un conjunto de instrucciones debidamente ordenadas y pautadas para resolver un problema. Es decir, es un camino, un procedimiento paso a paso que de una situación inicial, que generalmente es la problemática, a una situación final, que generalmente es la solución o la obtención del resultado, debemos de seguir pasos secuenciales, incluso algunos de ellos cíclicos. Y hemos dicho que el algoritmo, que la inteligencia artificial, o que los algoritmos los estamos utilizando los seres humanos de modo intuitivo. Bueno, pues este sería el algoritmo más fácil que se me ha ocurrido y que utilizamos todos. El bebé tiene hambre, problema. Primer paso, deseas tener la solución, ¿qué hace? Llora. Si ese lloro le produce que le alimenten, comer, pues la solución inmediata es que se duerme. Si no, se produce una realimentación y sigue llorando y sigue llorando y sigue llorando hasta que le dan de comer y duerme. Evidentemente, este algoritmo básico que hemos aplicado todos como padres o como niños se puede complicar completamente. Donde el bebé llora, la primera algoritmo sería tendría hambre, la segunda solución sería está sucio, la tercera subrutina sería tiene una pesadilla, la cuarta le están saliendo los dientes y cada una de ellas con sus subrutinas de alimento, de solución y sin ser excluyentes de interrelación unas con otras. Como ven, son solamente 4 pasos, 4 situaciones en las cuales un bebé tiene hambre, pero ya empiezan a complicarse, aunque nosotros lo hagamos intuitivamente. De modo que tenemos que enseñar a la inteligencia artificial a que aprenda como aprendemos nosotros. Y nosotros no aprendemos por reglas, aprendemos por ejemplos. La naturaleza no aprende por reglas, aprende por ejemplos. En reglas, por ejemplo, un mamapato le está diciendo a los patitos que un enemigo es un animal con dientes afilados de más de 20 centímetros, un amigo es un animal de menos de 20 centímetros o con plumas. Y quisiera que con reglas ustedes hiciesen el ejercicio de intentar definir un árbol o un perro, con la enorme cantidad de variantes que hay de estas dos seres. No lo conseguiríamos. En cambio, la naturaleza, nosotros mismos aprendemos por ejemplos. Donde un ejemplo, un enemigo es, aquí vemos la fotografía, la imagen de un tigre, y me da igual si es un tigre de Bengala, siberiano, del Nepal, sé que es un tigre. O un tiburón, y me da igual si es una tintorera, un tiburón martillo, un tiburón sierra, sé reconocer.
un lobo, un coyote, una serpiente, etc. Es decir, que la inteligencia artificial debe de aprender por ejemplos. Y para aprender por ejemplos, ¿qué tenemos que hacer? Darle ejemplos. Y en una primera fase se dan ejemplos de modo manual, de modo humano, se le van alimentando y es la primera fase de la inteligencia artificial, la que en sí misma se llama inteligencia artificial, que a amor de tener ejemplos, se generan las habilidades de aprender y de razonar como los humanos, teniendo la posibilidad de resolver problemas de forma creativa, inspirándose en todos los ejemplos que hayamos dado. Ejemplos que en nuestro caso serían todas las posturas forzadas que podemos haber alimentado, todas las tareas repetitivas, todas las situaciones de riesgos, todos los EPIs que podemos alimentar para una cámara, como veremos a continuación, los ambientes de riesgo, etc. Pero claro, a fuerza de alimentar a la máquina por seres humanos, tampoco adelantaríamos nada. Estaríamos utilizando el recurso humano no para computar, sino para alimentar aquello que computa. De manera que se desarrolló un segundo nivel, el Machine Learning, en el cual, llegado a una masa crítica de ejemplos que la inteligencia artificial sabe que tiene que utilizar, a partir de ahí empieza a buscar más ejemplos similares. Y los busca evidentemente en Internet. Es decir, que es en este momento donde el sistema se vuelve un poquito difuso, ya que el sistema empieza a aprender sin intervención humana, buscando todo tipo de información que pueda localizar. Actualmente, las leyes sobre inteligencia artificial que se aplican en Europa obligan a que esa alimentación, a que ese registro tenga una supervisión de alguna manera de modo humano para asegurarnos que no está recibiendo informaciones o sesgadas o erróneas, o como está a punto de suceder, que esta inteligencia artificial está a punto de, si me permiten la expresión, de leerse toda Internet generada por los humanos, pasará a leerse todos los datos de Internet generadas por la inteligencia artificial. Si esos datos fuesen erróneos o tuviesen falsedades, ese error o falsedad se arrastraría y generaría una bola cada vez más grande en todos los dispositivos de Machine Learning. Y por último, el deep learning, el aprendizaje profundo, en el cual se maneja tanto tipo de información que no hay un nodo, no hay una máquina, no hay un server capaz de manejarlo todo. Antes bien, se generan redes neuronales artificiales donde cada nodo, cada server, se especializa en una faceta de la red neuronal que hayamos creado. Este ejemplo, por ejemplo, para detectar un perro, pues hay multitud de nodos y cada uno de ellos se especializa en, uno de ellos, por ejemplo, en los píxeles, para detectar si hay ceros o unos, si está llena o no la imagen, la otra identificación de los bordes, la otra la combinación de las formas, que estén las formas en las situaciones donde tocan, no que haya una pata donde esté la oreja y el hocico donde esté el rabo. Se identifican las características de color, textura, etcétera, y solamente cuando todos los nodos, todas las neuronas dan un punto positivo, el resultado, como en este caso, es que es un perro. Esto sería una opción muy simplificada de una neurona artificial o una red neuronal artificial. Sabiendo ya muy por encima qué es, cómo funciona la inteligencia artificial, qué usos podemos darle dentro del campo de la ergonomía, dentro del campo de la salud laboral. Pues evidentemente, el más intuitivo, la generación de información con las inteligencias artificiales generativas, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, multitud de otras que hay, desde para generar planes de riesgos. Ustedes en ChatGPT 4.0 piden, genérame un plan de riesgos laborales para el departamento de bomberos de la ciudad de Pernambuco, y le genera un plan con esas características que ciertamente tiene que ser revisado. Genérame un asistente virtual para atender las quejas de salud laboral que pueden tener los trabajadores. Se obtienen asesoramientos en tiempo real con avatares virtuales reales, donde de una manera conversatoria se pueden dar informaciones y recoger sugerencias. Por supuesto, obtener informaciones específicas y detalladas del manejo de máquinas y equipos para prevenir accidentes. Y cargando Excel, STTs, historiales, tener estudios estadísticos con los historiales de accidentes de trabajo y localizar los puntos de dolor que hay que evitar en una planta, en una actividad, en un horario o en un segmento de la población. Uso más sencillo y gratuito
de la inteligencia artificial generativa. Otra uso, la visión artificial. Básicamente, el monitoreo de elementos de protección y de ambientes. Más básicamente, cámaras con inteligencia artificial cuyos algoritmos les permiten detectar pues, equipos de protección autorizados o no, para lo cual hemos tenido que aplicar un machine learning, perdón, una inteligencia artificial y posteriormente machine learning, ya alimentándolo de todos los EPIs que ha comprado la empresa, generando variables de toxicidad, variables de iluminación, variables de ambientes peligrosos, permitiendo acceso, permitiendo conteo de trabajadores a la salida o a la entrada de puestos de trabajo, patrones de desplazamientos, es decir, implementación de ambientes más seguros y acceso seguro a los ambientes potencialmente lesivos. Aquí, por ejemplo, tienen dos ejemplos donde un caballero caucásico, moreno, se le ha cargado la imagen con su rostro y con rostros con estas características y reconocen en la forma de los ojos, la forma de la boca, la posición ojos y oreja y cuando desaparece esa posición y se queda sustituido perdón, queda sustituido, por ejemplo, por el casco, que también se ha alimentado, que forma parte de la machine learning, del deep learning que se ha dado, reconocen que ha sido sustituido el cuero cabelludo de la persona, ha sido sustituido por el casco del trabajador. Lo mismo sucede con los ojos, cuando desaparece la forma de los ojos, desaparece la distancia entre ojo y ceja y aparece un objeto que está registrado también en la base de datos de la inteligencia artificial, de la cámara, reconoce que tiene un protector visual o un protector auditivo o una mascarilla, como vamos viendo paso a paso en todos ellos. Protector auditivo, conforme van desapareciendo los patrones de pabellón auditivo, de nariz, etcétera, y van sustituyéndose por los elementos de protección. Y aquí sucede una paradoja. Si solamente se ha alimentado la inteligencia artificial, esta red neuronal, con sujetos blancos y de estas características, pues si ponemos un sujeto asiático con la diferencia de forma de la cara, la diferencia de la forma de los ojos, la pigmentación de la piel distinta, pues seguramente no lo reconozca como un ser humano y por consiguiente este algoritmo no sea válido para proteger a esos trabajadores de ascendencia asiática. Es el ejemplo de cómo tenemos que alimentar o cómo se tiene que alimentar la inteligencia artificial del mayor muestreo de casos que haya disponible para incluir a todas las variables, todas las casuísticas posibles. Volviendo aquí, pues el sujeto se ha instrumentado, vemos unos sujetos que están correctamente vestidos con su chaleco, con su casco, entiendo que los guantes, no llevan guantes, bueno, el sujeto más cercano sí que lleva guantes, por consiguiente podría, ¿por qué no?, generaría un pulso que permitiese conducir la excavadora o enviar una señal chivata al gerente o al supervisor indicando que están manejando basuras o herramientas potencialmente peligrosas sin los elementos de protección adecuados y que requieren formación o bien o un recordatorio o una amonestación. Vamos a quedarnos directamente con la formación. Otro campo, como comentábamos, la generación de trayectorias y ambientes seguros. Vemos a un compañero que está moviéndose pues, por una zona que ha pasado cerca de unas balas de papel para reciclar, que pueden estar mal apiladas y puede tener riesgo de caída. En este caso, la pala excavadora tiene la pala en posición de reposo, es correcto, pero podría tenerla en posición elevada y deberíamos generarle algún warning, algún aviso para que no pasase por aquí de otro aviso al conductor para recordarle que ha dejado mal la pala excavadora o cuando está accediendo al camión, la terminal del camión, ven ustedes que el cuadrado, el rectángulo, que simula su volumen en el espacio. Y es vertical. Si de pronto ese cuadrado apareciese horizontal,
implicaría que el caballero se ha caído, ha tenido una caída a doble altura, a distinta altura, quizás no se puede mover y automáticamente el teléfono móvil con el acelerómetro o la propia cámara podría enviar un aviso o a compañeros cercanos o al médico de la empresa o a alguna ambulancia. Y otro ejemplo, en este caso, tenemos una zona de tránsito, pero aquí, una zona de tránsito donde el compañero está, solamente uno, será la hora de la salida, pero está andando por mitad de la calzada, no por la acera, por mitad de la calzada, ya hay un coche que se aproxima por esta zona con visibilidad cero o limitada. La cámara reconoce las dos situaciones. Bueno, perfectamente es un trabajador, pero podríamos poner una barrera descendida o inhabilitar el encendido de las cámaras, de las palas excavadoras, para, siendo la hora de salida, y si tenemos 100 trabajadores en plantilla, hasta que no hubiesen salido los 100 trabajadores, no aperturar la barrera para que para que pase el coche. O de igual manera, en este sentido, enviarle un aviso acústico por un micrófono o directamente del teléfono móvil, recordándole que está transitando por zona de paso de vehículos y que debe de andar por zona de calzada más segura. Es decir, generación automática o no supervisada de continuo de ambientes, recintos y trayectorias seguras. Pero podemos unir también la inteligencia artificial a los exoesqueletos o a los sensores con objeto de determinar las posibilidades de riesgos, determinar las situaciones que pueden darse a futuro para corregir posturas y movimientos repetitivos o esfuerzos exagerados. Por ejemplo, en este caso es un compañero con un exoesqueleto, está reponiendo productos en un supermercado y su cuadro de trabajo para brazos es esto. Entra un pequeño pico de actividad, zona de reposo, un trabajo no demandante, trabajo muy demandante en brazos, zona de descanso, trabajo demandante en brazos pero un poquito más lento y zona de descanso y pico puede ser quizás para ponerse el exoesqueleto. Ignoro realmente para qué pertenece este pico. Podemos, para toda esta situación y viendo la evolución del trabajador, podríamos, ¿por qué no?, generar otra etapa de descanso de manera que esta etapa de trabajo demandante fuese un poco más al principio, etapas de meseta más elevadas para descanso y etapas de reposo mucho más elevadas. De esta manera tendríamos un juego entre etapa de trabajo y etapa de descanso muchísimo más efectivo. ¿Y cómo podremos llevarlo a cabo? La situación más extrema sería que la propia inteligencia artificial con los sensores bloquease el exoesqueleto en los momentos que no tiene que hacer la actividad extrema en brazos para que no moviese hasta máximo esos brazos a una postura, por ejemplo, por encima de los brazos, por encima de los hombros, de manera que quedase limitado su movimiento a únicamente los momentos oportunos en que tiene que hacer la actividad. Otro, desde luego, serían pues, generar condiciones, avatares, por ejemplo, virtuales que se fuesen proyectando en distintas cámaras para indicar en qué momento tiene que hacer la actividad y en qué momento tiene que hacer el descanso, personalizado para cada trabajador o para cada secuencia de trabajadores. Pero además, la inteligencia artificial nos permite enfocarnos no solamente en el trabajador, sino en el puesto de trabajo. Nos permite diseñar estaciones de trabajo personalizadas, considerando datos antropométricos, datos de movimiento, ajustes de superficies, etc. ¿Para qué? Bien, en este caso nos llamamos puestos de trabajo virtualizados y son el último estudio que estamos realizando desde el IBV. Esto, por ejemplo, no lo presenté en la charla anterior, ya que era un proyecto que ahora ya está dando resultados. Ustedes saben que tenemos un puesto de trabajo, una máquina, que nos viene dada por el departamento de compras, generalmente adquirida con criterios de producción, no tanto con criterios agronómicos. Y entonces, claro, cuando detectamos posibilidades de mejoras, generalmente producidas por incremento de trastorno musculoesquelético, las modificaciones que se pueden realizar son muy limitadas porque son caras, porque implican detener el proceso productivo para cambiar ese tipo de máquina o de solución. No se pueden realizar simulaciones, tiene que ser
sí o sí. En suma, no se realiza una adecuada modificación ergonómica, siendo lo ideal haber realizado una adecuada compra de la máquina del puesto de trabajo con esa variable ergonómica. En este caso, la inteligencia artificial también podemos aplicarla desarrollando herramientas que puedan virtualizar los puestos de trabajo. Es decir, puestos de trabajo reales que ya existen, escanearlos de manera virtual, generando el puesto de trabajo virtualizado y a partir de ahí someterlo a distintas modificaciones. Modificaciones de inclinación, en este caso, o de ángulo de agarre de volumen del peso que puede cargar el volquete, simulaciones dentro del propio dentro del propio PC, para, sin interferir en el proceso productivo, bueno, pues ir sabiendo cómo puede afectar esos distintos cambios de variables. Pero claro, la diferencia de cambiar el proceso, hacer una simulación en 3D y una virtualizada y una simulación real, es que perdemos la perspectiva del ser humano, cómo interacciona el puesto de trabajo con el puesto de trabajo virtualizado. O esto era así hasta hace poco tiempo. Actualmente, como pueden ver, tenemos puestos de trabajo virtuales, esta es la situación real, esta es la fotografía, perdón, el puesto de trabajo virtualizado, y si no se lo digo yo, como pueden ver con el detalle de grano, con los detalles de los rayos del sol, el deslumbramiento, etcétera, es absolutamente virtual, perdón, virtualizado, es absolutamente realista ese puesto. De manera que hemos conseguido una reproducción 100%, y este vídeo tiene un año, hemos mejorado, para simular, para virtualizar puestos de trabajo reales. Y a partir de aquí hacer modificaciones de ambientes, de máquinas, de situaciones de productos, etc. Pero nos falta el ser humano. Bueno, pues, por ejemplo, actualmente hemos también generado, mediante Blender, hemos generado avatares virtuales humanos que pueden corresponder a percentil 5,95 o pueden corresponder a seres humanos en concreto, a una persona en concreto, con sus características físicas, antropométricas, cinemáticas, etcétera, de manera que, por un lado, generamos el entorno en 3D, con la modelización, con la texturización, con el, etcétera. A continuación, definimos el modelo digital humano, con el esqueleto, la piel, la definición articular y las cadenas cinemáticas, el tipo de movimiento que tiene conforme a las características de ese grupo de personas o de esa persona en concreto. Y por último, nos fijamos en funcionalidades ergonómicas de ese avatar, la postura, la visión, los alcances, el efecto térmico del trabajo y, un punto más lejanamente, el efecto mental del trabajo, la sobrecarga mental. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de poder plantear este tipo de sistemas. Este es el sistema sin renderizar, donde bueno, tenemos un ambiente y el compañero está levantando una trampilla donde se va a dejar una mixtura para la fábrica de cerámica. Y aquí tenemos, e insisto, tiene ya algún tiempo, renderizado ya con la cadena cinemática creada. Observen cómo se está agachando de una manera absolutamente normal, cómo se mueve de una manera completamente normal para el desarrollo de la. Y aquí tenemos otro ejemplo donde está el compañero preparado para hacer una mixtura del puesto, donde vemos el ángulo de visión, la vibración del mezclador, cómo repercute la vibración en sus tejidos blandos, cómo pesa el mezclador y cómo lo tiene que mover. Es decir, podemos reproducirlo completamente para hacer una mayor definición y diseño y rediseño del puesto de trabajo para proteger al compañero trabajador. Esto sería para hacer el diseño o rediseño del puesto de trabajo. Pero qué duda cabe que también puede ser utilizado para la simulación. Simulación de máquinas, simulación de ambientes, simulación en este caso con problemas de alcance de un panel de ferrocarriles, etcétera, donde podemos ver, pues, para un compañero y para una compañera, cuál es la mejor disposición de los controles, qué cadencia de visión tienen, el mapa de visión que tienen para depositar los controles, la vista en un punto u otro, etcétera.
Esto es el presente. El futuro, como he comentado, que es la inteligencia artificial avanzando un poquito respecto a la actividad, son los gemelos digitales. Un gemelo digital de cualquier ambiente, puede ser económico, puede ser de un ecosistema, etcétera, es la reproducción digital, matemática, básicamente, de un ambiente, un sistema, una persona. ¿Cómo? Alimentándolo de la inmensa mayoría, de la gran cantidad de datos que tengamos. No tiene por qué tener forma de avatar, en este caso, el gemelo digital humano. Pero podemos conocer su comportamiento merced a alimentarlo de los datos de sus características físicas, antropométricas, metabólicas, hábitos deportivos, hábitos de alimentación, de consumo de tabaco, alcohol, etcétera. Cómo ha ido generando o degenerando su pérdida de visión, su pérdida de auditiva, etcétera, de manera que podemos tener un gemelo, lo mejor dicho, digital de un ser humano o de un medio ambiente, en este caso de un ser humano, para predecir cómo va a evolucionar ese puesto de trabajo y ese trabajador frente a las modificaciones. Si tenemos una persona absolutamente definida virtualmente, sometida a un puesto de trabajo absolutamente definido virtualmente y modificamos ese puesto de trabajo, podremos predecir cuáles van a ser las acciones del sujeto frente a esos cambios en el puesto de trabajo. Pero no solo eso, sino además tenemos su listado médico, su historial médico y el de su familia, con antecedentes de obesidad, problemas cardíacos, osteoporosis, oncológicos, etcétera. Podemos predecir estadísticamente, y la palabra predecir la ponemos entre comillas, podemos calcular estadísticamente cuál va a ser la probable evolución, el probable envejecimiento de ese gemelo digital y por ende de esa persona real para adaptar el puesto de trabajo ya en vistas al envejecimiento de la persona. Problema, en Europa al menos, que esto choca completamente con la ley de prevención de riesgos, la ley de prevención de riesgos, la ley de protección de datos y también supone un reto para la ética informática, la ética virtual. Porque claro, si yo sé que estadísticamente un compañero tiene riesgo de padecer afecciones cardíacas y está optando a un puesto de trabajo que puede generarle estrés, y tengo otro compañero que estadísticamente aparentemente no tiene ese riesgo de sufrir afecciones cardíacas, pues oye, quizás aplico una discriminación negativa o positiva, pensando que voy a proteger a la persona, pero una discriminación en todo caso, y no le asigno ese puesto de trabajo al sujeto A y se lo asigno al sujeto B. Como ven, se está creando ya un ambiente de ética informática, de ética virtual, ciertamente muy interesante. Y por último, la aplicación actual como tal, la toma de datos. En este caso, la inteligencia artificial aplicada para la evaluación de riesgos y la evaluación de posturas forzadas y tareas repetitivas. Y motivada por esta diapositiva, que llevo utilizando desde hace algunos años y es que no hay manera que cambie, oiga. Es que sigue siempre igual, variando un número, variando otro, pero parece que ya hemos alcanzado un techo de cristal con respecto al trastorno musculoesquelético. Independientemente de lo que se haga, del campo de trabajo que se haga, se siguen manteniendo estas variables. Desde el IBV preguntamos a qué se podía deber y básicamente nos indicaron que se debía al problema de toma de datos. Un técnico ergónomo, una consultoría, tiene que trabajar a un ritmo impuesto, tiene que optimizar los tiempos, debe de intentar no utilizar elementos invasivos como sensores inerciales, como oniómetros, etcétera, porque molestan en la producción, y pongo la palabra molestar, y al final lo que resulta pues, es esta problemática. Tenemos un tiempo de evaluación ergonómica muy elevado, tenemos unos datos cualitativos muy generales, tenemos que se evalúa un elevado coste de instrumentación y que si instrumentamos un sujeto para tener unos datos reales, tenemos una injerencia en el proceso productivo. Entonces, con estas cuatro variables, elevado tiempo de evaluación ergonómica, datos cualitativos, coste de instrumentación e injerencia en el proceso productivo, frente a dos compañeros que tienen el mismo puesto, que tienen el mismo EPIC, el mismo informe, que tienen la misma labor, pero que son anatómicamente muy diferentes y solamente por estas cuatro variables que les he dicho,
tiempo, precio, diferencia. Solamente podemos evaluar uno, ¿a cuál evaluamos? Si evalúa al compañero, estoy sobreestimando a la compañera. Y si evalúa a la compañera, estoy subestimando al compañero en sus datos. De manera que la evaluación, coja el cual coja, siempre será poco subjetiva, poco objetiva. Estaremos aplicando un gran sesgo por el elemento de muestreo. La inteligencia artificial, en cambio, entra en nuestra ayuda, pues, básicamente con esas premisas, generando sistemas no invasivos, sistemas que no requieren calibración, que no requieren instrumentación, que tienen una curva de aprendizaje mínimo y que básicamente invierten tiempo máquina. Está la máquina trabajando y nosotros podemos dedicarnos a otras actividades. Recordando siempre que la inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustituto. Es decir, la inteligencia humana, en estos casos, por ejemplo, para evaluar posturas forzadas o tareas repetitivas y obtener niveles de riesgos, la inteligencia humana es la que graba el vídeo, que podría hacerlo la cámara, de acuerdo, pero graba el vídeo, detecta qué trozo del vídeo es el que deseamos analizar, esa es opinión y sesgo del ser humano y debe seguir siéndolo. A partir de ahí pasa el relevo al algoritmo de la inteligencia artificial para que haga las actividades más monótonas, aburridas, repetidas de digitalización de tantos fotogramas, de tantas posturas que no hayamos dado y nos devuelve un informe con el nivel de riesgos. Y cuando tenemos ese nivel de riesgos es cuando el ser humano, la inteligencia humana, el técnico, empieza a aportar realmente su valor añadido. Porque no nos pagan para conocer el problema, nos pagan para aportar la solución. Si para aportar la solución hay que conocer el problema y seguir una parte, un proceso tedioso, perfecto. Utilicemos la inteligencia artificial para abreviar ese proceso tedioso, lleguemos lo antes posible al conocer el problema y de una manera fresca, espontánea, motivada, apliquemos la solución, que es realmente donde estamos aplicando el valor añadido a la empresa. Les dejo durante un 30 segundos, mientras bebo un sorbito de agua, los dos códigos QR de las dos herramientas que hemos desarrollado para tal fin. Por si desean coger una demo, etcétera. Y continúo con, bueno, es el ejemplo, como he dicho, de OWASP Red cómo está aplicando, pero ya para acabar del todo, tendríamos aquí una simulación de tipo de estudio, una plataforma online, como el sistema directamente reconoce cargando el vídeo, en este caso de un antigravitatorio, reconoce conforme al número de fotogramas que hemos solicitado. En este caso vamos a hacer 100 fotogramas, quiero recordar que eran 20 fotogramas. 20 posturas. Pedimos al sistema que lo analice automáticamente. Nosotros podríamos estar haciendo otro tipo de actividad y acaba el análisis en tiempo real, empieza a analizar 20 posturas analizadas con un OWASP, un REVA, un RULA, lleva su tiempo. Aquí pueden ver en tiempo real que ha sido poco menos que inmediato. Y obtenemos finalmente, voy a avanzar un poquito más, obtenemos finalmente los diagramas donde nos indican qué posturas son las más lesivas. ¿De acuerdo? En este caso no aplicamos sesgo, puesto que conocemos que las posturas más lesivas, según el diagrama, son las que aparecen pues, en el punto de fotograma 3 con un nivel de riesgo 5. Efectivamente, un nivel de riesgo medio o nivel de riesgo 5. Sería esa la postura que analizaría en profundidad. Ya no tendría tampoco que aplicar mi sesgo, que no tiene por qué coincidir con el compañero, para obtener el nivel de riesgo total, el análisis del fotograma estudiado, como podemos ver aquí, de ese fotograma estudiado para obtener tanto las variables de el tronco, espalda, brazo, antebrazo, derecho, izquierdo, conforme a la codificación de Herrera, aunque tendríamos análogo con OWASP, con RULA, con ROSA, con la metodología seleccionada y la obtención del nivel de riesgo, del informe, de la situación de riesgo, para que entonces la inteligencia humana de nuevo empiece a actuar y empiece a aportar las soluciones. En conclusión,
pues las tecnologías como la inteligencia artificial y utilizando principalmente el deep learning pueden y deben ser utilizadas para reducir los tiempos invertidos en la elaboración de arreglos ergonómicos y en la automatización de procesos de detección de X, generación de ambientes seguros, etc. Siempre realizando aquellas tareas que constituyen un menor valor añadido. La optimización de estos recursos permite destinar los esfuerzos de prevención a las áreas de mayor riesgo y las tecnologías no buscan sustituir a los y las profesionales. Las tecnologías debemos utilizarlas en pro de la salud trabajadora, de las personas trabajadoras y, como decía un buen compañero mío, la inteligencia artificial, y aquí enlazo con el principio de la charla, la inteligencia artificial no nos va a quitar el puesto de trabajo. El puesto de trabajo nos lo va a quitar la persona que sepa utilizar la inteligencia artificial en cualquiera de sus variantes. Así pues, vivimos una situación correcta, situación óptima para asimilar esta nueva herramienta, esta nueva tecnología, ponerla a nuestro favor, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, integrándolo en los procesos productivos automatizados de menor valor añadido, dejando siempre el mayor valor añadido a la inteligencia humana. Y con esto finalizo la charla y si estamos en tiempo, pues abro turno de debate, aunque soy bien, debe decirlo Jorge, pero por mi parte les agradezco la atención prestada. Aquí tienen mi código QR también, con mi enlace en LinkedIn, por si quieren buscarme como contacto, y cedo la palabra ya al moderador. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. La verdad es que es fascinante poder ponerse al día con ciertas tecnologías que, tal como tú dices en la conclusión, vienen a complementar, digamos, a aportar, digamos, sacar estas tareas tediosas que muchas veces requieren de horas y horas para luego hacer un buen diagnóstico, ¿cierto? Yo creo que no solamente en esta área, sino que en general hay un temor, digamos, masificado de las tecnologías de inteligencia artificial, bueno, y finalmente deep learning, lo que tú exponías con respecto a ciertas relaciones automáticas, digamos, muy, muy veloces para poder generar un conocimiento que podría escaparse a una persona, digamos, muy especialista. Eh, a mí me salen muchas preguntas, digamos, siempre en pos de saber un poco más, pero vamos también a dar la facilidad de que los participantes puedan hacer sus preguntas dentro del espacio del chat. Y por mientras, bueno, simplemente hacer una pregunta que me nace automáticamente ya al hacer este recorrido y al ver la historia que tú desarrollaste con respecto a la historia de la ergonomía y cómo vamos hoy día en las tecnologías de hoy. ¿Cómo crees tú que vamos a estar avanzando dentro de los próximos, no sé, 5 o 10 años, sabiendo que las tecnologías son de un desarrollo exponencial? O sea, muchas veces vimos ahora la actualización que hiciste del puesto de trabajo virtual, digamos, cómo puede hacerse una evaluación tan específica y a la vez no hay que ir una sola vez y estar muy atento. Y después, bueno, entramos con las cámaras de fotos, entramos con los videos. Hoy día podemos reproducir virtualmente y estar en ese puesto de trabajo todo el tiempo que necesitemos. Entonces, ¿qué es lo que crees tú? ¿Cómo se proyecta también el instituto en lo que va a venir hacia adelante? Es una pregunta abierta, digamos, y creo que vale la pena explorar. Pues te digo dos caminos. Evidentemente, la democratización de las tecnologías las está haciendo cada vez más baratas y más accesibles a todo el mundo y más simples de utilizar. Pero aquí nos encontramos con el problema, y yo no diría el problema, afortunadamente tenemos el ralentí de la legislación. Es decir, estamos enfrentándonos a un nuevo paradigma que obliga a crear legislación antes de que las cosas se nos vayan de las manos. Y legislación, me refiero a legislación para protección del menor, legislación para protección de la privacidad, legislación para la prevención de riesgos. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que yo soy una persona real y no soy un avatar generado por IA?
Aquí son las 12 de la noche y estoy ahora tan tranquilo en mi cama y y estoy hablando, interactuando de una manera conversacional contigo. No podría, soy de verdad, ¿eh? No soy un avatar virtual, pero no podría saberlo. De hecho, ya hay conversatorios en esas características. Actualmente, hace un año, en Europa se generó una ley de uso ético de la inteligencia artificial, por ejemplo, que prohíbe que los equipos médicos y que los equipos médicos y los juguetes infantiles integren inteligencia artificial per se, sin supervisión. ¿De acuerdo? Una, para no generar sesgo formativo e informativo en los niños cuando están aprendiendo con esos juguetes educativos. Y en segundo lugar, para tener una segunda variante, segundo estudio humano, con opinión humana, en todos los registros que se realicen desde reconocimiento visual, de imagen, etcétera, que haga la inteligencia artificial, con objeto de que el dato lo proporcione la IA, pero la decisión la proporcione siempre el ser humano. ¿De acuerdo? Ese sería el primer campo. El que vamos a tener las tecnologías a nuestro alcance completamente, pero vamos, afortunadamente, a estar limitados en el uso por la legislación vigente para evitar que se cometan auténticas barrabasadas o fraudes o discriminaciones positivas, como estaba comentando. ¿Mm? En el campo específico de la ergonomía, pues por ejemplo, nosotros estamos estudiando con la IA para la rotación. Uno de los principales problemas que hay, como sabéis, en las tareas repetitivas, el movimiento repetitivo, la solución principal es la rotación de puestos de trabajo. Perfecto. Pero hasta ahora lo estamos haciendo de modo intuitivo o con variables como electrovolumetría, inclinometría, para ver la activación de los grupos musculares, y eso obliga a tener solamente el sesgo de una o dos personas, a estar molestando, a no poder hacer en condiciones de laboratorio, perdón, en condiciones de trabajo, sino en condiciones de laboratorio, y entonces la aplicación típica de disminución de trastorno musculoesquelético en tarea repetitiva, que es la rotación del puesto, sigue siendo un arte intuitivo. Estamos en un proyecto actualmente en el IBV para generar un protocolo basado en inteligencia artificial para ese tipo de desarrollo. ¿Mm? Esto corresponde al primer camino. Y al segundo, pues en ocasiones menos es más. Quiero decir, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la visión remota, pero la manipulación manual de cargas sigue siendo un ítem muy importante en el nivel de riesgo. Y se tiene que hacer aplicando NIOS o Snoopy Ciriello, la 19228-1, etcétera, y se tiene que hacer de modo manual e intuitivo. Es decir, que no nos dejemos deslumbrar por la tecnología. Recordemos para cuándo sirve la tecnología, el uso ético de dicha tecnología, que aunque podamos utilizarla, no quiere decir que debamos utilizarla, y recordemos también que hay una vuelta a lo básico, que hay problemáticas que no requieren estas tecnologías, requieren una cinta métrica, un dinamómetro y una tabla de Navier, una ecuación de Navier, perdón. Correcto, sí, comparto de todas formas, y también lo dijiste en la presentación, que hay un factor, por un lado legal y por otro lado ético, moral, digamos, para poder hacer un freno, digamos, que pueda ir, en cierto modo, Eso es, no disparar esto hacia cualquier parte, ¿cierto? Y es importante que lo estemos revisando las así personas es. que estamos involucradas en este tema. Vuelvo a hacer el llamado a las personas que quieran intervenir, sea por medio de la palabra, por medio del chat. Eh, yo también tengo, bueno, también algunas otras cosas. Vamos a dar unos segundos para ver si es que alguien por ahí interviene. Hola, Juan Sebastián, adelante. hola Luis. Oye, primero muchas gracias por la presentación. Es siempre Buenos días, refrescante Juan. escuchar otra manera de ver y en general yo creo que acá hay poca experiencia en ergonomía en el uso de tecnologías todavía. O sea, yo sé que se usa para temas generativos, eso es amplio, em, pero yo creo que ha avanzado muy rápido y yo creo que lo que más hemos visto va todavía en la detección, em, pero me interesa saber tu experiencia en el análisis de riesgo, porque tú mostraste unas tecnologías en base a ciertos métodos, ¿cierto? Em, pero
cómo ha avanzado eso en más bien la observación libre. ¿Se ha integrado otros métodos? ¿Es capaz de detectar otras cosas? Em, yo me imagino que Correcto, acá correcto, te puedes entiendo. poner hasta un micrófono para detectar el tono de voz de las personas en una sala de reunión y poner, no sé, una alarma de enojo, incluso, ¿o no? Efectivamente, o por ejemplo, con cámaras térmicas y localizar directamente cómo va incrementándose la temperatura en el ambiente o cómo los EPIs permiten una mayor o menor sudoración del puesto o cómo esa cámara térmica situada, perdón, filmando a una persona que tenga un exoesqueleto, podemos detectar los puntos de fricción, los puntos que pueden provocar llagas si no se hace un adecuado mantenimiento del exoesqueleto. ¿De acuerdo? Es decir, la tecnología la tenemos, el uso es planteado, o por ejemplo, yo he planteado tres metodologías que están asociadas a métodos ya conocidos o al rebarbula, por lo que estoy tratando de decir que no nos interesa tener una tecnología novedosa pero que tengamos que echarle muchas horas para saber cómo funciona. No, no. Vamos a ver, vamos a grabar el vídeo con mi teléfono celular, no se ve nada. Con mi teléfono celular, ¿de acuerdo? Que sé cómo funciona. Voy a aplicar OWASP, Rula, que sé cómo funciona para obtener el resultado. Que deseo, en lugar de eso, analizar ángulos. Perfecto. Puedo ver los ángulos que está haciendo la persona, puedo ver el tipo o la cantidad de veces que está haciendo un movimiento repetitivo en mano-muñeca para evaluar, pues con una metodología X, el movimiento de aducción de la muñeca. Se puede hacer directamente, insisto, la toma de datos es lo que nos va a ayudar, y el procesamiento del dato Mm, es lo que mm, nos va a ayudar en la inteligencia, y la presentación, el resultado es lo que tengo mm, que decir. ¿Lo quiero para investigación? Ángulos, perfecto. Puedo hacer mi ángulos, utilizo después mi STT o mi Excel para ver pues, cuáles son los ángulos del percentil 5, percentil 95, que requiere una boca de trabajo. ¿Que quiero saber el nivel de riesgo directo? Reba, Rula, etcétera, que quiero mm. conocer los impactos térmicos de un EPI frente a otro, comparativas de cámaras térmicas. La imaginación, en este caso, es el límite. Oye, Luis, en Chile, claro, lo ergonómico siempre está muy relacionado a lo biomecánico. Yo Mm. ejerzo mucho también salud ocupacional por el tema de las estrategias, de cómo usar la data y qué sé yo. Mi pregunta es, hace 2 años estábamos mirando el Big Data, Data Mining, bases de datos y Power BI. Ese era el mundo hace 2 años y de repente en 2 años o tres llegó esto y ha sido tan rápido que mi pregunta es como, si bien la legislación ha sido como una cuestión para mirar más lento este proceso, en salud ocupacional, en ergonomía, ¿tú a dónde crees que va a llegar esto pronto? Porque claro, las evaluaciones van a ser con el teléfono en poco tiempo más, pero y sé que hay cosas que son irreemplazables. Detectar el problema va a seguir siendo una habilidad probablemente por mucho tiempo todavía de las personas. Pero ¿para dónde tú crees que va a llegar esto en ergonomía y salud ocupacional? ¿O cuáles tú crees que son En los la próximos evolución, pasos? en el próximo máximo, en la evolución predictiva. Perdón, la producción predictiva, los análisis predictivos. Mm, Es decir, cuando se tenga la suficiente, y ya se tienen, la suficiente cantidad de casuísticas alimentadas en las redes neuronales, que no nos olvidemos, son redes neuronales que deben de ser entrenadas a tal efecto. mm, No dices, mira, voy a ver una red neuronal. Tienes que coger esa red neuronal así de código libre, de código cerrado o de pago, y de tienes que ir pago. alimentándolas, alimentándolas, alimentándolas. Entonces, una empresa perfectamente puede, si tiene su casuística, tiene alimentados en 20 años registrados 5.000, 7.000, 10.000 casos de trastorno musculoesquelético producido por una mala praxis, ¿de acuerdo? O producido en un puesto de trabajo X, puede alimentar, bien por imagen, bien por estudio estadístico, bien por texto, esa red neuronal que haya elegido o comprado y obtener
el punto común de esos 10.000 casos que ha provocado el trastorno musculoesquelético y que en revisión por separado del médico de la empresa, uno a uno, no detectaría que se produce, voy a exagerar, ¿de acuerdo? Cuando el trabajador está movilizando la carga a las 6:30 de la mañana en invierno con 4 grados de temperatura en el exterior y 17 en el interior sin haber hecho un adecuado estiramiento. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, todas esas variables que nosotros, nuestro cerebro, no puede interrelacionar, esa Machine Learning puede analizar, interrelacionar y localizar el punto común, que a fin de cuentas, de eso se trata con la base de datos, de todos estos casos que han producido trastorno musculoesquelético, sean movilizando cargas, sea realizando un trabajo de mantenimiento, etcétera, han producido daño dorsolumbar y de pronto descubrimos que ese daño de lumbar pues, se ha producido en el intervalo, como digo, de 7 a 8 de la mañana, en invierno o en condiciones de temperatura, cuando hay un cambio de temperatura grande del exterior al interior, por ejemplo. Con lo cual, cada empresa podrá tener inclusive su propio portal de inteligencia, su propia red neuronal, si así decide invertir, Mm, para focalizar y personalizar sus problemáticas. Que de hecho, eso es lo que están haciendo ya las muy grandes empresas a nivel de mantenimiento de piezas. ¿De acuerdo? El otro día en Monterrey estaba hablando de una naviera donde el reconocimiento de las piezas a reemplazarla, ya no lo hacen visualmente, lo hace inteligencia artificial, tiene todo el catálogo de su producto de piezas alimentado en su red neuronal y el reconocimiento visual va localizando qué pieza llega al momento de cambio. Entonces, eso, evidentemente, esa aplicación de inteligencia artificial solamente sirve para esta industria naviera, no la pidas por la industria aeronáutica. Han conseguido personalizar a base de dineros la inteligencia para su completa necesidad. Eso es a lo que va a atender la IA en este sentido. A la personalización para, por ahora, grandes empresas, para localizar los puntos de dolor que a priori de nivel conocimiento humano se nos escapan. mm. Entonces las redes neuronales parecen ser algo muy, muy, muy del futuro porque eh, en el fondo todavía no, todavía hay muchos sensores e información que todavía hay que entrenar a estos sistemas para que puedan detectarla. O sea, hoy día está claro lo biomecánico, el calor, quizás el ruido, pero hay muchos más sensores que están disponibles también. Pues sensores me refiero como a elementos que puedan captar información. Hoy día están las Totalmente. cámaras nomás, pues, pero quizás mañana son otros elementos también. Y hay que entrenar en la Medir, información, medir, pues. claro, medidores de Mm, CO2, temperatura, mm, mm, eh, mm. las veces que estamos parpadeando a lo largo del minuto, que es un signo de estrés o de cansancio y que puede ir Somnolencia. linkado también Mm, perdón, De somnolencia, eso también está siendo de aplicado, pues. somnolencia, efectivamente, para los conductores o para manejar máquinas mm. peligrosas o trabajos de precisión, efectivamente. Sí, y caracterizar además los elementos. Creo que la lámina que tú colocaste más al inicio estaba muy interesante. La del perro. Tipos de perro, colores del Correcto. perro. Correcto, eh, esa es la generación propia de la red sí, neuronal para sí. la finalidad perdón, la generación de la red, no, la alimentación de una red neuronal enseñándola a para qué queremos que trabaje. Es decir, la Excelente. red neuronal es un código, puede haber de código libre, donde tú puedes cogerlas y después, vale, yo la voy a personalizar para esto. Y entonces vas Perdone, alimentándola y con. cuánta gente hay detrás de, por ejemplo, un desarrollo así? Yo como que no lo dimensiono. Vale, en nuestro caso, realmente hay compañeros que desgraciadamente ya no están entre nosotros, fueron un grupo de 20 personas Cachita, trabajando durante 5 años imagínate. Wow, y siguen todavía trabajando y optimizando. Mm, wow. Pero porque el propio diseño era lo mínimo. La página web, eso es lo mínimo. El tema está en darle la imagen y decirle, mira, y esto es un ángulo de 20, y esto es un ángulo de 20, y esto es un ángulo de 20, y esto es un. Y a los dos y mil de todas marcaciones partes. de esto es un ángulo Ah. de 20, la inteligencia artificial te dice, "Ch, no me lo digas, sé que esto es un ángulo de 20, sé que esto es un ángulo de 20". ¿Vale? A eso me Buenísimo. refiero con empezar a alimentar y llega un momento en que aprende ya solo.
Exacto. Y la comparación con un niño se aplica directamente, digamos, van aprendiendo con ejemplos. Lo difícil que era así, describir, Sí, digamos, una situación versus dar un ejemplo. Mm. Bueno, a mí me totalmente, gustaría, pero perdón, Luis, no, no, dime, para dime. para no extendernos mucho, también sé que allá es muy tarde, tú venías de ciertos viajes, pero continuando un poco lo que decía Juan, con respecto a la continuación de alimentación y al gemelo virtual, ¿crees tú que en cierto modo, en cierto momento, esto va a evolucionar a que efectivamente tengamos ciertas carpetas eh, de antecedentes entre biomecánicos y médicos para poder Sí, evaluar, digamos, la calidad de un trabajador, por decirlo de una forma cruda? sí, la palabra calidad no está en esto, pero sí, 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 se pueden, de hecho ya se tienen carpetas de. Lo que pasa es que los datos médicos son datos muy privados, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces se manejan con muchísima precisión, pero sí, sí, ya se pueden tener datos de. Permíteme, mira, si me permites, voy a extraerme del gemelo digital humano por el tema de la ley de protección de datos. Y te pongo un ejemplo. Aquí al ladito de mi ciudad de Valencia hay un lago, ¿m? Que es muy, muy sensible a la contaminación. Entonces se ha creado un gemelo digital de ese ecosistema, de ese lago, conforme con las variables de el aporte fluvial que le dan los ríos, el aporte de las lluvias, la visita de turistas y lo que lo contaminan, el calor que hace y la evaporación, es decir, todo ese tipo de manera que se llama el Mar Menor, está en Murcia, ¿de acuerdo? De manera que pueden ese gemelo digital que reproduce el ecosistema real, saber cómo se va a comportar el ecosistema real, merced a ese ecosistema virtual, si llega un verano, como es el caso, y es 3 grados superior a lo que es habitualmente. Porque eso implica una mayor evaporación del agua, un menor aporte fluvial, hace más calor, más turistas que llegan, más contaminación, etcétera, de manera que estos gemelos que no son humanos, virtuales, que no son humanos y no son económicos, pues permiten tener una visión mucho más real y más aséptica, no entre tanto el tema de la ética, de cómo va a evolucionar, en este caso, un sistema complejo como es un lago, un ecosistema, ¿de acuerdo? Pues eso es lo mismo trasladado al ser humano, pero con las connotaciones de la ética y de la protección de datos. Correcto. Es Bueno, a decir, mí, yo no puedo contratar a una empresa y le puedo dar, no puedo contratar a la empresa y le puedo dar todo el historial médico de mis trabajadores. No, exacto. aquí en España, en Europa, no se puede. Y mucho menos el historial médico de sus padres o de sus abuelos o de sus hermanos para tener las cadencias de antecedentes cardíacos, oncológicos, etcétera. No se puede, legalmente no se puede. Por mucho consentimiento legal que se haya, hay un límite del consentimiento legal. Claro, el criterio ergonómico, digamos, que nace al menos es que los puestos de trabajo son los que tienen que adaptarse, digamos, a lo convencional de una persona que ejerce un trabajo y que pueda el trabajo evolucionar, digamos, a que nosotros podamos desarrollarlo, por supuesto, con las ayudas de automatización, de inteligencia artificial, pero poder desarrollarlo Efectivamente. y ser productivo, cuidando el bienestar de la persona. Totalmente, totalmente. Siempre la adaptación del puesto de trabajo al trabajador y nunca al revés. Perfecto. No sé si queda alguna otra pregunta para poder ir dando un cierre a este webinar. Eh, Empezar también a agradecerte, Luis, por esta presentación, por el tiempo de las preguntas. Agradecer a nombre de Sochergo poder tener nuevamente tu participación y seguramente estaremos, si no es viéndonos por aquí, viéndonos ahí en el instituto, en algún lugar donde converjamos. Ya sabéis, y lo digo también a todos los presentes, ya saben dónde tienen su casa física, si vienen, este es el edificio, física, si vienen aquí a Valencia, a mi ciudad, virtual, si entran pues en los códigos QR que les he pasado, en www.ibv.org, en fin, tienen el repositorio de información a su disposición. Bien, excelente. Muchas gracias nuevamente. Gracias a los participantes.
los esperamos nuevamente en una tercera versión de webinar. Hay otras instancias que van a ir promocionándose por parte de Jaycee, la presidenta de Sochergo, y la comunidad en general, que estamos bastante conectados y tratando de hacer estas ruedas de información y webinar para que todos podamos participar. Nuevamente, muchas gracias y estamos en contacto. Un saludo. Por mi parte, corto comisión, un placer. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Jorge. Sí, no sé si, perdón, ¿quieres decir alguna palabra final? Ahí dejó de grabar. No, más que nada invitar a los que todavía están al congreso que se va a realizar en octubre, 21 y 22 de octubre. Están todos invitados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en Metro Hospitales. Eh, la idea principal de estos eventos es que nos podamos conocer, podamos compartir y podamos aprender. Así es que quedan todos invitados, ergónomos y no ergónomos, a esa instancia y a sumarse también al ciclo webinar que va a continuar en las siguientes semanas. Así es que muchas gracias. Gracias, JC. Gracias, Jorge. Gracias, Chao, Luis. chao. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, Luis. Chao.